El Huitripantú significa en español la nueva salida del sol. Se decompone como hue, nuevo, nueva, tipay, que significa levantarse, surgir, brotar, y antu, el sol, entonces es la nueva salida del sol. En la cosmovisión mapuche, el Huitripantú, o la nueva salida del sol, significa el renuevo de muchos procesos. Significa el comienzo de un nuevo ciclo, el término de uno y el comienzo de otro, donde vuelven a brotar todos los elementos de la naturaleza. Entonces es un momento importante en el sentido de que permite también renovar las energías y muchas cosas positivas para el año que recién empieza a partir del solsticio de invierno. Empieza a surgir nuevamente en los años 90 con mucha fuerza en distintas comunidades, sectores y también particularmente en el medio urbano, donde permite a la comunidad indígena urbana, los mapuches que viven en la ciudad por diversos motivos, un momento de reunión importante y un momento que les permite además mostrarse públicamente, decir que existen a la comunidad, a la sociedad chilena en general. Entonces sí, yo creo que podemos hablar efectivamente de un gesto descolonizador. Me parece una expresión que caracteriza bastante bien este proceso, porque le permite a la sociedad chilena en general reconectarse con un ciclo natural que nunca se había respetado desde la llegada de los europeos y la instalación, como yo decía, de un calendario que no tenía coincidencia con los ritmos naturales del hemisferio sur. Aprendiendo además, es importante también considerar de que el Huitripantú es un momento en que el pueblo mapuche se manifiesta públicamente invitando también a la comunidad chilena en general a participar de su celebración. Entonces es un momento también que permite un encuentro intercultural que favorece el aprendizaje al respeto, a la diferencia y a la valorización de la diferencia cultural. Entonces yo creo que hay que interpretar el Huitripantú desde todos estos enfoques distintos. Si los mapuches de manera general son los hijos de la tierra, como muchas veces se califican, mapuche de hecho significa gente de la tierra, mapu tierra, che gente, podríamos decir de que aquellos mapuches que hoy en día viven recién, incluso han nacido en la ciudad, son los hijos de la tierra usurpada. Han llegado a la ciudad a través de procesos migratorios que a veces remontan a 3 hasta 4 generaciones, que comenzaron incluso a comienzos del siglo XX, y llegan a la ciudad y tienen que adaptarse a un modo de vida, crear su propio espacio dentro de un medio que les es inicialmente ajeno. El Huitripantú, al que se invita a la prensa, que vengan a filmar, donde la persona que anima ese Huitripantú está con un micrófono, y es casi, yo diría, como un espectáculo que se da al público en general. Y en Concepción en particular, desde mediados de los 90, todos los años en el Parque Ecuador se realiza un Huitripantú donde llega mucha gente y es conocido, hasta al otro extremo, Huitripantú muy cerrado, donde solamente son los miembros de la organización quienes participan de este Huitripantú, donde no se aceptan ninguna persona que no esté invitada formalmente por la organización. Y entre esos dos extremos tenemos de nuevo una gama de situaciones en que a veces se solicita el apoyo de la municipalidad, a veces son varias organizaciones que se juntan para hacer un Huitripantú. Entonces hay distintos casos que yo diría, en definitiva, el Huitripantú es todo eso. Es a la vez una manifestación muy pública que permite a los mapuches darse a ver, mostrar su cultura a los demás, pero también practicarla de manera más íntima, con un sentido cultural más profundo, que puede ser un momento también de reencuentro, de conversación, de compartir muchas cosas y de seguir adelante con nuevos proyectos para el nuevo año. Las distintas formas de manifestar o de celebrar el Huitripantú son un poco el reflejo de esa complejidad en que es a la vez mostrarse públicamente, decir existimos y tenemos un lugar en la ciudad, tenemos un espacio en la ciudad. Por ejemplo, yo hablaba del Parque Ecuador, que se ocupa todos los años en Concepción, pero también
las organizaciones a nivel local en cada comuna celebran en general el Huayllipantú en espacios bien determinados, que son espacios que intentan recuperar de alguna manera, donde quieren, por ejemplo, construir una ruca, transformarlo en centro ceremonial. Entonces, es a la vez una manera de poder reafirmar el proceso de apropiación de estos espacios, de marcar territorio en la ciudad en definitiva, pero también vuelvo de nuevo a esta celebración del Huayllipantú en La Moneda, que es también un momento de intercambio y de diálogo político con el gobierno para reafirmar también algunas reivindicaciones, algunas demandas que tienen el pueblo mapuche y poder seguir avanzando en la resolución de muchas temáticas, de muchos problemas. Cuando analizamos un poco las políticas públicas que se han formulado al alero de la ley indígena del año 93, que sigue rigiendo hasta el día de hoy, vemos efectivamente un intento de despolitización de las demandas de los pueblos indígenas en Chile y del pueblo mapuche en particular. En el contexto neoliberal, las políticas que se formulan hablan de lo que podríamos decir, entre comillas, los etnoproyectos, en que se invitan a las comunidades, a las organizaciones, a participar de concursos públicos para obtener o verse atribuidos distintos proyectos de desarrollo, donde se focaliza la política indígena en términos económicos, en términos socioeconómicos, finalmente tratando a los pueblos indígenas como si fuera una clase social particular, y en particular desfavorecida en este caso, con políticas sectoriales, por ejemplo en el ámbito, no sé, el ámbito de la vivienda, el ámbito del desarrollo productivo, etcétera, etcétera, un sinfín de ámbitos. Y despolitizando finalmente lo que son las demandas políticas más fuertes, como es, por ejemplo, pongo el caso del territorio, la reivindicación de un territorio mapuche autónomo, con un estatuto particular, etcétera, etcétera. Hay distintas propuestas desde el movimiento mapuche al respecto. Se ha transformado en la ley indígena en lo que se llama áreas de desarrollo indígena, las ADI. Y las ADI finalmente son sectores definidos por el Estado donde se focaliza la distribución de recursos, porque se considera que este sector es un sector que merece mayor atención, porque es donde hay mayor pobreza, pero también es donde vemos que hay mayores intereses económicos, por ejemplo, de las forestales, la hidroelectricidad en el Alto Biobío, etcétera, etcétera. El Huayllipantú puede ser un momento efectivamente de reflexión del cómo, como sociedad chilena, qué futuro queremos, o sea, qué presente y qué futuro queremos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de país queremos. Y yo creo que en lo personal apuntaría a un país con mayor respeto por la diversidad cultural, y entender que esa diversidad cultural también implica derechos que se manifiestan y que se expresan en términos políticos. El Estado puede ser el garante de la existencia de varias culturas, de varias naciones en su interior. El problema, aparte de considerar de que a un Estado le corresponde una nación, el Estado-nación, y por qué no el Estado plurinacional. Entonces yo creo que el Huayllipantú puede ser un momento seguramente para reflexionar sobre la posibilidad de considerarse como sociedad chilena, como una sociedad pluricultural, y vivir en un Estado que reconozca y valore la existencia de distintas naciones en su interior. Se habla mucho de educación intercultural, incluso de educación intercultural bilingüe, pero desde el Estado se ha enfocado como una política pública hacia los espacios rurales, donde hay una fuerte densidad de población indígena, y yo creo que mejor sería enfocarlo más bien a aquellos sectores donde no hay tantos indígenas, porque finalmente la interculturalidad no es solamente para los niños indígenas. Yo creo que la interculturalidad debe ser también para los niños que no son de ascendencia indígena, que no pertenecen a algún pueblo indígena, porque también ellos tienen que aprender a convivir con el otro, también ellos tienen que aprender a respetar el otro y a respetar la diversidad cultural.